Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Pedro Noguchi. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oriol? Encantado de estar en tu canal. Gracias por la invitación. El placer es mutuo, te presento. En primer lugar, tú eres comunicador audiovisual, investigador y terapeuta holístico, fundador del grupo de investigación Dharma Paranormal y conductor del programa de misterios Paradigma Cero, autor de la obra Revelaciones del Más Allá. Pedro, me gustaría empezar preguntándote acerca de cómo surgió la idea de hacer esta obra. Bueno, a raíz de, desde que se fundó el grupo Dharma Paranormal, he tenido la oportunidad de estar presente en muchas de las experiencias distintas de campo y hay una gran cantidad de casos en el cual hemos podido obtener cierta comunicación con, llamémosle, diferentes tipos de entidades Ujú, y es muy importante interpretar lo que ellos tratan de decirnos como para tener una idea de cómo sería el lugar donde se encuentran, porque ¿vale? tenemos idealizado que el más allá es supuestamente un paraíso después de la vida, ¿no? Ujú, No en todos los casos parecería que fuese de esa manera. En ujú, algunos casos hay almas que se han quedado aún ancladas por diferentes razones a este ujú, plano, ¿no? Y en otros casos también muestro experiencias con los llamados guías espirituales, que ujú. era algo que antes era parecía un poco fantasioso pensar en su existencia. Sin embargo, los mensajes que nos brindan estos guías también son bastante, digamos, esperanzadores, ¿no? Como están como monitoreándonos, pero a la vez para que nuestra evolución espiritual, digamos, siga el camino correcto y no Ujú, desviarnos en todas las cuestiones materiales que nos están ujú, llevando prácticamente como a la degradación de nuestro planeta. ujú, totalmente. Entonces, Pedro, para que la gente también pueda ponerse en situación, tú llevas ya también toda una carrera investigando ese tipo de fenómenos y además también son fenómenos que de alguna manera has estado utilizando tecnología puntera para poder también medirlos, para que la gente también se ponga en situación de que esto hay una base también científica, que estás también utilizando lo último en tecnología para también recuperar, ¿no?, esa información o para poder también recopilar, ¿no?, esos mensajes. Así es, en principio yo no tengo esa capacidad mediúmnica que tienen otras personas Ujú, como para poder actuar de enlace, ¿no? Con ujú, diferentes tipos de entidades. ujú, Entonces también hemos recurrido a lo que es la transcomunicación instrumental, que viene a ser la recepción de mensajes a través de algún artefacto tecnológico, ¿no? ujú, Y estos mensajes nos han dado ciertas pautas de lo que tratan de decir. Pero también en estas comunicaciones han intervenido efectivamente los mediums, que ujú, han canalizado a través de su don mensajes un poco más extensos. Y por último, también hay otro método que es la psicografía, que viene a ujú. ser la recepción de mensajes escritos Escritos. a través de un canalizador o un medium, ¿no? Totalmente. Claro, de alguna forma la ciencia cada vez va a ir demostrando que todos estos fenómenos son reales, que no son simplemente casos aislados, porque realmente llevamos, yo creo que recopilados muchísima información de muchos investigadores como tú que están repartidos por el mundo y que están aportando cada vez más pruebas. Pues como que aún la ciencia, y hablo en general, ¿no? La medicina, la biología e incluso también la psicología, ¿no? Muchas veces niega que esto pueda existir, ¿no? Que haya esa vida después de la muerte. Entonces, mi pregunta, Pedro, es, ¿llegará un momento en el que esto podrá ser oficial? Que digamos, señores, señoras, oficialmente la ciencia reconoce de que hay vida después de la muerte. Sí, mira, es cierto que la ciencia aún no reconoce o tiene cierta reticencia para aceptar todavía la veracidad de estos fenómenos por el simple hecho de que son muy difíciles de demostrar bajo el método científico. Ujú, Sin embargo, hay cada vez más personas ligadas a la ciencia que han hecho sus propias experiencias, han hecho sendas publicaciones sí, también sí. con respecto a este tipo de contactos Ujú, y han, digamos, han probado efectivamente que existe. Ahora, yo sí tengo muchas esperanzas de que también dentro de no muy, de mucho tiempo puede haber algún tipo de aceptación y declaración con respecto a la posibilidad de que exista una vida después de esta. claro, Acuérdate que está ocurriendo con el caso OVNI, por sí, ejemplo. exacto. Que hasta hace algunos años era impensable que
el departamento, las agencias Ujú. militares como el Pentágono, el mismo Exacto, Congreso de Estados Unidos se mostrara interesado en este tema. Sin embargo, ahora ya prácticamente están aperturando o aceptando exacto. de que existe esa posibilidad, ¿no? Claro. Es como también las ECM, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte. Y hay muchos médicos y también muchos investigadores que empiezan a decir, oye, tenemos pruebas, tenemos ya una serie de resultados, que esto empieza a ser tangible. Es decir, no es un caso aislado, sino que hay mucha gente que experimenta ese tipo de experiencias, hay mucha gente que ha contactado o ha percibido una serie de mensajes que luego han podido comprobar que la mente humana no es capaz tampoco de llegar a esto, ¿no? Porque hay gente que dice, no, esto es porque hay una hipoxia en el cerebro, falta de Ujú, oxígeno, entonces la gente pues ve el túnel, ya, pero luego hay informaciones que dices, ¿cómo ha podido saber que el médico que operó llevaba tal reloj o ujú. tal elemento o que tal persona estaba de camino? Bueno, cosas que yo creo que la ciencia aún está en pañales en esos campos. Sí, es cierto. Por ejemplo, también hay casos de personas invidentes que han Mm, tenido experiencias cercanas a la muerte y han podido describir el entorno en el cual exacto, ellos fallecieron, que era, por ejemplo, un quirófano, ¿no? sí. Una sala de operaciones, y no había forma de que ellos lo supieran, ¿no? Exacto, totalmente. Con lo cual, este tema de la parte científica supongo que en los próximos años lo iremos viendo. Nosotros aquí nos adelantamos y vamos a hablar de ese más allá. ¿Cómo es según esos mensajes que habéis recibido? Bien, el más allá hay que interpretarlo como, no como el lugar que se nos comenta, Ujú, eh, al menos dentro en Occidente, dentro de la religión, como un paraíso que vamos después de morir, sino en el libro trato de explicar de que el más allá en realidad sería todo lo que esté fuera de este plano terrenal, ujú, tridimensional, que puede ser variable porque pueden existir diferentes tipos de más allá. ujú, Y lo que hemos también tenido posibilidad de contactos con supuestas personas que han fallecido, es que ujú, muchas de ellas podrían haberse quedado en un loop en el tiempo o atrapadas en un plano intermedio, pero que tiene mucha conexión con el nuestro, ¿no? ujú, Ellos como que si fuese un estado de conciencia más bien donde la realidad que ellos pueden apreciar depende mucho de sus creencias. ujú, Te digo esto porque, por ejemplo, hemos también realizado experiencias en cementerio, por ejemplo, ¿no? ujú. Sería el último lugar al que uno quisiera quedarse, por ejemplo. Sin embargo, hay manifestaciones en estos lugares. Es como un Y limbo, ¿no? Quizá, Pedro, siguiendo un poquito la religión católica o cristiana, ¿no? Ese estadio intermedio de no estás ni en el cielo ni en el infierno, ¿no? Estás en ese limbo que estás como entre medio, ¿no? claro, es un lugar donde cada uno lo describe de diferente forma. Ujú, Aquí viene lo interesante, porque en el mismo cementerio que te estaba ujú. comentando, Sí. eh, un- una medium canalizó a una joven Ujú, y como que tenía cierto temor en ese lugar porque parece que había otra entidad de mayor, no jerarquía, sino que mayor poder tal vez, ujú, que un poco les restringía comunicarse con nosotros. Es por eso ujú. que hablaba, digamos, con mucha cautela. Sin Ujú, embargo, cuando se le preguntó cómo era el lugar en el que se ujú, encontraba, ella creía ver una especie de pradera gris, mm, así como el fondo que tengo, todo sí, monócromo, y solamente escuchaba nuestras voces, no nos veía. mm, En ese mismo cementerio fue canalizado por otra persona, una persona de mal vivir, parece que era un delincuente, ujú, y él, incluso su trato fue en forma un poco osca y hostil, mm, pero cuando le hicimos la pregunta que nos describe el lugar donde se encuentra, él veía edificios, mm. quizás Mismo lugar relacionados y descripciones distintas. el mismo lugar y descripciones distintas, exactamente, ¿no? Es como Entonces, que hay ¿qué podría varios estar planos de pasando? realidad, ¿no? Es como que la realidad hay varias estructuras. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que cada uno se forma su propia realidad Mm, como una especie de estado de conciencia, y vale, que recién rompería esa ilusión cuando ellos comprenden que ya no deberían estar allí y pasarían al siguiente nivel, exacto. que es el ciclo de evolución natural que todos deberíamos tener, ¿no? Entonces, un poquito lo que dicen también, ¿no? O al menos he leído también algunos libros sobre temas de mediunidad y también de fantasmas o de espíritus, de que gente que a lo mejor está muy apegada a la tierra, a lo terrenal, a lo mejor son personas que son más propensas a quedarse, ¿no? O accidentes muy violentos o de golpe, ¿no? Que no se han dado cuenta de que están muertos.
Exactamente, hay varias razones por las que uno podría quedarse. Por ejemplo, también eh, personas que han dejado niños pequeños y están muy preocupados qué Mm, será de ellos y piensan de que estando a su lado van a poder velar por ellos, ¿no? Cosa que es muy difícil, ¿no? claro. También personas que han sido víctimas de algún asesinato y quieren justicia porque para que ubiquen ya sea su propio cuerpo, ¿no? Por Mm, alguna razón muchos de ellos solamente cuando tienen una sepultura, digamos, decente y no esté el cuerpo perdido, ujú, les da esa tranquilidad para poder continuar. O si no, también encontrar al responsable de su muerte, mm, ¿no? Como un acto de justicia, y entonces deciden quedarse. Hay diferentes razones. Otros que han muerto, como muy bien mencionas, de forma violenta. Hay muchos, tenemos evidencias de casos de batallas mm. antiguas que cuando nos hemos comunicado con estos seres, estas almas que han estado combatiendo, para ellos todavía la batalla sigue. Uf. Eso es como Es un como muy, infierno, ¿eh? Es como algo terrorífico realmente. Estar en una batalla toda la eternidad. Bueno, no son eh, conscientes, ¿no? sí, para ellos el tiempo también no Claro, no transcurre o existe. tiene otra noción diferente a la que tenemos nosotros. Tal es así que inclusive se equivocan hasta en el año en el que se encuentran. Ellos Mm, creen que han pasado 4 años, por ejemplo, ya, cuando ha pasado más de un siglo. claro, totalmente. Se desdibuja la línea del tiempo. Claro, esto también me da que pensar. Hay una película que no sé si habrás visto, Pedro, que es la de Interstellar, Sí, claro. que ahora vamos a hacer un poco de spoilers, así que la gente que no haya visto la película, por favor, tápense los oídos durante 30 segundos. La escena inicial cuando empieza la película, que es que la niña dice que hay un fantasma en su habitación, ¿no? Porque tira los libros y luego se descubre lo que se descubre, que la gente, aquí Ujú. tampoco vas a romper la magia de la película, pero claro, lo mejor es esto realmente, ¿no? Son seres quizá de otras dimensiones, otros planos, algo que está superpuesto, ¿no? A nuestro mundo, a nuestra realidad. También es una posibilidad de que desde otra dimensión existan eh, seres como nosotros, Ujú, solamente viviendo en un plano diferente, en una frecuencia diferente, tal vez no todo sea tan tangible como aquí, sin embargo ellos transcurren su vida y que hay ciertos momentos que aparentemente hay intersecciones entre estos planos y se pueden colar ciertas manifestaciones del otro lado, como ruidos, sonidos. ujú, Eso sería la explicación, por ejemplo, cuando uno a veces se escucha romperse un vaso de vidrio en casa. ujú, Va a ver qué cosa se ha caído y no lo encuentra. ¿De dónde salió ese sonido? Podría ser que se haya filtrado de otro lugar mm, durante este tipo de intersecciones mm. que por lo general parece que ocurrieron a las 3 de la mañana. Una Sí, hora bastante, bastante es peculiar. curiosa. Hay mucha gente, que lo describe. ¿Por qué Sí, dirías que pasa porque, esto? mira, en primer lugar es la hora donde hay mayor cantidad de manifestaciones de este tipo, paranormales, Ujú, de presencias también. ujú. Los reportes de personas que se despiertan a esa hora son bastante altos, justo a esa hora, Sí, entre 3 a 3 y 33. sí. Luego están los trabajos de hechicería, que también es otro tema. Mm. Por alguna razón se realiza, hechicería negativa me refiero, Sí, sí, porque sí. no toda la hechicería es mala, para Ujú, dañar a alguien también aprovechan esa hora para hacer esos rituales, como que hay mayor conexión hacia el ujú, lugar donde quieren llegar, o sea, hacia la persona que quieren llegar. ujú. Después, tú que eres médico, ¿no? Soy doctor en psicología. Ok. Eh, entonces, hemos preguntado a personas que Ujú. trabajan en el sector salud Sí, y nos dicen que la mayoría de los fallecimientos en los hospitales más o menos ocurren también a esa en hora, esa hora. Curioso. o la mayor cantidad de muertes por asalto o accidente de tránsito parece que ocurrieran también a esa hora. Es Ocurre, como una franja muy específica, ¿no? A lo mejor hay sí, algún tipo de interferencia. que provoca algún tipo de alteración, ya Sí. sea en nosotros o en realidad en la realidad en que vivimos. Sí, sí, sí. Bueno, es que hay muchos factores que nos influyen. Por ejemplo, está estudiado que la luna llena en sí, que mueve las mareas, también nos afecta a los seres humanos. Al final Sí, también somos más del 80% de agua a nivel corporal, con lo cual hay muchos elementos que nos están interfiriendo y no somos del todo conscientes. Los campos magnéticos, los como magnético. satélites, las ondas, hay muchísimas cosas que están ahí y que lo que decimos, ¿no? Que al final la ciencia pues irá descubriendo.
En este caso, Pedro, tú eres un pionero porque estás ahí al pie del cañón adelantando lo que vendrá y como bien decíamos, a lo mejor de aquí 10 años empiezan a decir, oye, pues se ha descubierto que esto es así, que esto existe y se puede replicar, se puede comprobar con el método científico. Así es, efectivamente, ¿no? Hay, sobre todo quienes vivimos en ciudades que estamos invadidos por diferentes tipos de, llamémoslo interferencias, ya Ujú. sea electromagnéticas, Exacto. eléctricas, sonoras, ¿no? Mm, Cosa que no ocurre mucho con las personas del campo. Y claro. sin embargo, las personas de esos lugares tienen, afirman tener experiencias de este tipo Mm, paranormales mucho más vívidas, sí. ¿no? Como que hay una especie de concentración, tal vez Ujú. por las condiciones de vida que en un entorno natural le facilita, y tal vez nosotros nos estamos atrofiando en estas capacidades que deberían ser innatas en todos los humanos, ¿no? Ujú, totalmente. ¿Y tú crees que a lo mejor todo lo que respecta al más allá está bloqueado por también el tema de la religión? Porque claro, yo lo pienso, si en algún momento se afirma, señores, señoras, los fantasmas, los espíritus existen, hay una vida después de la muerte, hay gente que se queda aquí y podemos demostrarlo científicamente que si tú tienes un accidente grave, tienes muchas probabilidades de que tu conciencia pueda estar aquí presente. Claro, esto desmonta todo lo que es el negocio de las religiones, o al menos Exactamente. algunas. Sí, exactamente, ¿no? Por lo menos hay una visión sesgada del tema. Por ejemplo, muchos fanáticos religiosos, digo fanáticos porque son muy Sí, sí, apegados a sí, lo que dice las escrituras, y que lo que hacemos nosotros es investigar demonios, porque no existen los fallecidos que se queden, todos se van al cielo, según ellos. claro, Es porque les han enseñado de esa manera, de claro. una forma bastante parametrada. Y y que ellos tienen ya una visión de cuál sería el camino real de una persona Sí, después sí, de el esta cielo, el vida. infierno y el limbo. Ahí Y se no hay más acabó. opciones. Sí, sí, creo que No el hay dos. Papa, no sé si fue este último o el anterior, dijo que el limbo ya no existía. Yo pensando, mira, esto es como que, que lo van actualizando también. Dijeron ya que el limbo creo que lo habían anulado, lo habían como cambiado. Pero bueno, Exacto, no se puede mostrar una realidad en base a un ya, decreto, claro. ¿no? Esto es mucho más profundo que las creencias. Totalmente. Pero claro, tú piensas que al final, si la religión descubre todo esto o se afirma a nivel y se acepta como como una realidad, como algo verídico, claro, es que hay muchas religiones que les estás también contradiciendo lo que están ellos diciendo, cuando realmente en la Biblia, y eso también la gente que a lo mejor es estudiosa también lo puede mencionar, Jesús hace devolver a la vida a un muerto, con lo cual, de alguna forma, esa persona ha estado en algún plano y ha vuelto, no se ha quedado en el cielo o en el infierno. Y luego también en las Exactamente. escrituras creo que también hay muchos eh, preceptos o hay muchos proverbios que dicen esto de que no hables con los muertos. Entonces dices, bueno, si tú vas al cielo no puedes llegar a comunicarte con esos muertos. Entonces, ¿por qué estás prohibiendo de que hagas uso de técnicas o ejercicios de la nigromancia o de la hechicería o de hablar con muertos? Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí que existen, ¿no? Te lo está diciendo también claramente. Claro, además hay varias referencias con respecto a fantasmas. Me Exacto, parece que fue Saúl, ¿no? Que utiliza a una vidente o una medium, una exacto. pitonisa, Sí, como le llaman ahí, para comunicarse con un fallecido. exacto. Entonces, existen referencias. No es que la Biblia diga que no, no existe y todos son demonios, ¿no? Entonces, Claro, incluso hay ese problema de mala interpretación también de estas exacto. escrituras. Totalmente. O sea, que la Biblia te está ya diciendo que hay un más allá que no es el cielo. O sea, te está diciendo en las escrituras, la gente que quizás es más fanática, ya de alguna forma tiene esa prueba en la propia Biblia de que le están diciendo que existe algo que no es el cielo ni es el infierno. Es algo que es un más allá que no sabemos el qué. El mismo Jesús dijo, el reino de mi Padre no es de este mundo. Exacto. A qué se está refiriendo? O a Totalmente. otro plano, o a otro mundo, otro planeta, no lo sabemos, pero no, o sea, tú ya ves ahí que te da ciertos indicios, ciertas Totalmente. señales, pero para ser interpretadas, ¿no? No hay que Totalmente. tomarlo todo al pie de la letra, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna forma, Pedro, ¿tú crees que de aquí a unos años vamos a poder tener algún tipo de, no sé, si afirmación o algún tipo de declaración con algún rasgo, alguna institución que tenga un carácter científico que diga, señores, señoras, esto es así?
Yo confío en que sí, porque también los métodos han ido evolucionando mucho y ahora hay investigadores muy famosos que ya están comunicándose en forma fluida y Ujú. con conversaciones muy largas, como de media hora, por Vale. ejemplo. E incluso pueden captar imágenes que les están Ujú. enviando desde el otro lado, porque Ujú. según ellos hay mucho interés desde el otro lado también en Mm. que esta comunicación se produzca de una manera ya fluida y natural, ¿no? Como quien dice, estamos desarrollando en ambos lados ciertas tecnologías que aún es precaria Ujú. para que esta comunicación sí se produzca. Qué bueno. Y ellos están convencidos, hablo del otro lado, de que cuando aceptemos todos los humanos que en realidad vamos a ir a otro lugar, es para simplemente un proceso natural de evolución espiritual, Ujú. las cosas en el mundo cambiarían mucho, Claro, porque ya pensaríamos dos veces antes de actuar como estamos actuando. totalmente. Claro, de alguna forma, si tú te aseguran de que hay una vida más allá y que existe esa vida, no es un tema de acto de fe, no es un tema de que tú tienes que creer y si crees entonces existe. No, no, es que existe de verdad. Claro, esto de alguna manera también nos lleva a que la gente cambie totalmente su vida. Para empezar, el miedo a la muerte. Si tú ya sabes que hay una vida después de la muerte y además te lo están asegurando, no con lo que digo, ¿no? De acto de fe, sino que científicamente está probado, se puede replicar y tenemos ese conocimiento y esa comunicación fluida, claro, la gente va a cambiar la forma de vivir. Ya no tendrá ese temor a morirse. Y también el temor que nos queda, el dolor que nos queda cuando parte alguien, ¿no? Lo tomamos Exacto, como una gran tragedia. En exacto, realidad, en otras creencias es mucho más natural el proceso, e incluso hay otras donde se celebra como exacto, un paso más totalmente, en nuestra vida, en realidad, exacto. porque es un momento alegre para ellos. Entonces, creo que en general cambiaría muchas cosas en el mundo actual en que vivimos. Totalmente. El budismo, el hinduismo creen, por ejemplo, en la reencarnación, en el que En la de alguna forma reencarnación. estamos en una rueda del Dharma, ¿no? Y esa rueda se va renovando y tú vas evolucionando en varias reencarnaciones. Que eso también sería otro tema también, quizá, ¿no, Es Pedro? otro De tema. la gente que vuelve otra vez y se acuerda también de sus vidas anteriores. Claro, a unos dice también de que es optativo porque estando en el otro lado, pues también seguir como una especie de ascensión, ¿no? O si piensas de que aún te faltan cosas por aprender, optas por regresar nuevamente a vivir como un humano encarnado, ¿no? Entonces, Ujú. hay diferentes, digamos, enfoques con respecto a este tema, pero eso también te da la esperanza de que esto no termina aquí, ¿no? Totalmente. Hablemos también de esas entidades que de alguna forma no son humanas, o por decirlo de alguna manera, ¿no? El Vaticano tiene sus propias unidades de exorcistas. Creo que también tú estuviste en un exorcismo indirecto. Y el propio Vaticano ha afirmado que los demonios, este tipo de entidades, pongan la etiqueta que sea, existen de verdad. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Pedro? Sí, bueno, el mismo Vaticano también afirma de que, o el padre Gabriel Amor, de Sí. que de los casos de posesiones, en realidad un mínimo porcentaje podrían considerarse que son reales Ujú. y los demás pueden ser por diferentes razones, incluso hasta razones psiquiátricas. Sí, Entonces, hay es, trastornos que pueden afectar. es cierto, Sí. ¿no? Entonces, los pocos casos en los que he tenido la oportunidad de presenciar, hubo uno en especial de que sí se cumplían muchas de las cosas que aparentemente tú los veías solo en películas, Mm. pero es así de drástico, de dramático. En el caso de una joven que estuvo desde cuando tenía 16 años, prácticamente la forzaron a jugar a la Ouija, Mm. dos amigos que tenía, pero esta joven tenía sensibilidad psíquica y ella se resistía porque sí podía ver a las entidades. Claro. Sin embargo, en el momento que se sienta frente al tablero, las respuestas que recibió eran bastante hostiles. Mm. Abandona la sesión, no la completa, y a partir de ese momento ella empieza a sufrir ya como una presencia que siempre se le aparecía en las Ujú. noches, ¿no? Esta presencia empezó ya a convertirse en algo más agresivo, empezó a Ujú. agredirla físicamente y la llevó por años hasta que la situación se agravó y ella se muda a un departamento con una prima
y comenzaban a haber manifestaciones mucho más violentas, ¿no? Ujú, Incluso en una de esas ocasiones la arrastraron de la cama. ujú, La prima solamente no podía ver a la entidad, simplemente veía que las piernas estaban levantadas y que su compañera se desplazaba, han tenido que forcejear. Y la situación llegó a un momento crítico cuando empezó a sangrar las paredes. Entonces, fue ahí donde se comunicaron con nosotros. Nosotros pedimos una prueba, una fotografía o un ujú, video. Nos enviaron un video, efectivamente. Entonces, hasta ir al lugar, ponerse de acuerdo con mi equipo y todo, iba a tardar 1 o 2 días. Y ellos ya habían borrado las marcas. ujú, Entonces les pedimos de que si se repetía el fenómeno hasta que nosotros llegáramos, no lo tocaran, ¿no? Para poder verlo. ujú, Y efectivamente entramos a un apartamento con una temperatura inusual para la estación, era sumamente helado, ujú. había un olor fétido que inundaba todo el ambiente y llegamos a ver estas nuevas marcas que habían salido de sangre, aparentemente podría ser sangre, Ujú. ya estaba un poco seca. eh, Sin embargo, tomé algunas muestras para después mandarlas a analizar, porque puede ser sangre de un pollo, puede ser Exacto, hay mucha gente que puede una ser que tintura, finja, ¿no? Que pueda llamar la atención y sea también un show, pero está bien, está bien. sí, puede ser también cualquier pigmento. Exacto. Y bueno, el análisis dio positivo que era sangre humana, ¿no? Ujú. Entonces, para poder embadurnar o eh, Sí, para embadurnar poder las pintar toda la paredes, pared había que sí, tener mucha sangre. un par de unidades por lo menos, ¿no? Bueno, pero muy aparte de eso, sí, efectivamente se confirmó de Ujú. que ya estaba en un proceso de posesión, solamente que no se manifestaba Mm, el ser que estaba allí. Y ahí sí tuvimos que recurrir a un liberador digamos, el movimiento carismático, que es un vale. movimiento católico, pero dentro Sí. tiene otra forma diferente de liberar, no bajo el ritual romano exorcismo, sino se parece más al proceso que utilizan las iglesias cristianas, ¿no? Vale. Protestantes. Bueno, Vale. eh, el momento de yo trasladarlo hacia este lugar, íbamos en mi vehículo por la zona costera, y empiezan a caer rocas del acantilado, que Mm, es, digamos que suele suceder por la erosión, vale. pero mientras yo avanzaba, las rocas seguían cayendo por donde yo iba y no más atrás, no era un temblor, un terremoto, algo Era que un estuvo mensaje. pasando. Mejor no acercarse. Sí, como para tratar de cerrar, bloquearnos el camino, Mm, y prácticamente casi lo logran porque cayó una gran roca delante mío, por esquivarlo invado el carril contrario y casi hay un accidente. El liberador, acostumbrado a este tipo de situaciones, dijo, tranquilo, que esto siempre ocurre. Y él se puso a orar, ¿no? Entonces ya viajamos todo el camino mucho más tranquilos. Llegamos al lugar, se preparó todo para el proceso de liberación. Yo me ujú, encargué de filmar todo eso, o sea que tenía el primer plano yo. Éramos varios los testigos. Momento de la sesión, ya empieza a manifestarse lo que estaba dentro de esta mujer, ujú, y eso sí fue, uno puede interpretar de que puede fingir diferentes, ¿no? Comportamientos, pero lo que no se puede, digamos, fingir es el olor que empezó a desprender como si tuviese una carne decompuesta y también una transfiguración de rostro. Así, fue instantáneo, como que sacudió la cabeza y sus pupilas se dilataron, el rostro como que se estiró, mm. los pómulos se sobresalieron un poco y las cejas se fueron hacia arriba, ¿no? Y tú veías ahí una representación de un típico No, no era demonio, habitual, no era algo normal. no era algo normal, demonio femenino. La voz no cambió mucho, era similar a la de ella, Vale. pero solo hecho de ver esa transfiguración te saca de cualquier duda de que puede estar fingiendo. Ujú, La han tenido que sujetar porque sí tenía una fuerza mayor a la que uno podría imaginar. ¿Sí? ujú. Perdón, voy, inoportuno. No pasa nada. Disculpa. Y bueno, fue necesario, sí, 2 o 3 sesiones posteriores para poder completar, pero
efectivamente se trataba este tipo de entidades, ¿no? Claro, la ¿Por qué iglesia lo les llama que hace? son demonios, pero a lo mejor pueden ser entidades de otros planos, pueden ser aliens, pueden ser ovnis, pueden ser otras cosas que no sabemos. Exacto. Aquí estamos acostumbrados bajo nuestras creencias llamarle demonio a todo lo que no es humano, pero puede ser cualquier otra cosa, es cierto. Exacto. Es que al final lo hemos tematizado de alguna manera. Es como los famosos ángeles, ¿no? Que la gente lee luego la Biblia y dice, y tenía no sé cuántos ojos y no sé cuántas alas. Y tú dices, Sí, oye, un momento, esto yo no lo veo como un ángel. A mí me da la exacto. sensación más como de si fuera un alien, un extraterrestre, un bicho raro. O como dijo, me parece fue Salvador Freixedo, los ángeles del pasado son los extraterrestres del presente. Exacto. Vamos actualizando, igual que los famosos cosmonautas de las primeras civilizaciones, ¿no? Pero esto ya daría para otro Ujú. programa. Pedro, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado el tiempo Oh, volando. Eso siempre digo que es una muy buena señal. Quiere decir que hemos estado también disfrutándolo. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje para la gente que a lo mejor está, lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor está preocupada por la muerte, por las cosas que vendrán, ¿no? Para dar un mensaje también que sea positivo y donde la gente puede comprar tu libro y puede conocer más tu trabajo. muy bien, sí, simplemente tomar estos, en realidad nosotros, creo que todos tenemos siempre una inquietud por lo que ocurriría después de esta vida. Sí. Hay diferentes formas de trascender, eso sí es algo que nosotros nadie puede manejar, pero hay que tomarlo también como tranquilidad, como que es parte de un proceso, Mm, que la vida no acaba acá y que la mejor forma de que este proceso se cumpla de manera normal es con información. mm. Tener la mente abierta, no tampoco quiero decir de que crean todo lo que nosotros decimos porque es nuestra opinión, pero por lo menos abrirse a esa posibilidad de que sí existe un más allá, que definitivamente nos han comentado en la mayoría de los casos que es mucho mejor que el paso de esta vida, y que esta es una especie de aprendizaje, una escuela, el plano donde vivimos. Así es que hay que tomar la vida como disfrutarla, en otras Exacto, palabras, no totalmente. complicarnos, no. Y además, nada de lo que logremos materialmente nos lo vamos a llevar al otro lado. Exacto. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada, así que a disfrutarlo. Así es. Y con respecto al libro, bueno, ya está disponible también en España y la mayor parte de Europa, en las Sí. principales cadenas de librerías más grandes. Ujú. Pueden encontrarlo también online Mm. a través de la página de Ediciones Sidonia, Sí, una editorial española sí, dedicada exclusivamente a temas de misterio. sí. También a través de Amazon, y a través de la Casa del Libro. Mm, también, está muy bien. Una obra que recomendamos desde aquí y que seguro también que aportará mucha luz a esa oscuridad, a ese desconocimiento que tenemos, que yo sigo pensando que el día en que todo esto de alguna forma se pueda declarar y se pueda también decir, igual que también como el tema de los ovnis, va a haber un buen movimiento a nivel social. O sea, yo creo que se van a remover muchos cimientos de muchas instituciones y de muchos paradigmas que tenemos ahora instalados. Para empezar, el tema religioso que no sé luego, a lo mejor lo irán también actualizando. A lo mejor dirán, bueno, ah, hay el cielo, pero también hay este limbo que y a lo mejor luego se actualiza el mensaje, ¿no? ¿O qué? Sí, es muy probable, ¿no? De Hay que que ya mantener, hay que seguir también con lo que hacen, claro. hasta no hace algunos pocos años el Papa Francisco dijo de que sí, los extraterrestres también son hijos de Dios. Ya Ya está, reconoció entonces que ya está, existen. actualizado, exacto. Porque Ujú. justamente el tema de los ovnis, que ya haremos también, si no, otro día un programa sobre este ámbito, claro, al final también es otro tema que hace que los cimientos de la religión también se empiezan a tambalear. Porque claro, si la Biblia dice, ¿no? Creó al hombre y la mujer, ¿no? A semejanza del creador y los aliens. Y si tenemos un bicho que tiene cuatro ojos, y si tiene no sé cuántas patas, y si es alguien que es consciente pero tiene otro tipo de cuerpo, ¿qué? ¿Estos también son hijos de Dios? Claro. ¿A No, semejanza de qué? Entonces, sí, sí, es un van buen a tener que reto. reactualizar Todo todos los reactualizado. fundamentos. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? La gente que le gusta descubrir, la gente que le gusta investigar, como es el caso de Pedro Noguchi, estamos aquí para traer la verdad, sea la que sea, nos guste o Ujú. no nos guste, al final la investigación es así y la ciencia siempre ha sido lo mismo. Lo que antes era magia, ahora es ciencia y pasará lo mismo. Llegará un día en que esto lo podremos afirmar y podrá ser una nueva realidad. Igual que antes decíamos que los rayos era Zeus enfadado,
y ahora sabemos qué es el electromagnetismo ese que genera la parte de la atmósfera, pues lo mismo ocurrirá con el más allá. Es así. Exactamente, Pues Pedro, exactamente. ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente a partir de esa entrevista empiece también a abrir la mente, que empiece también a contemplar el más allá como simplemente otra dimensión más o otras dimensiones más que están aquí muy cerquitas de la nuestra. Y qué mejor forma de contemplar todas esas realidades que con grandes especialistas, con grandes divulgadores, como es el caso de Pedro Noguchi y su obra, que la podéis ya comprar, Revelaciones del Más Allá. Muchísimas gracias. Gracias también, Oriol, por la invitación y estoy a tu disposición cuando gustes. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Cuídate. Chao.